Hola y bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Hoy quería hablaros de la vuelta al cole dentro de esta nueva normalidad y cómo estamos conviviendo con este virus y las medidas que se están tomando. Y sobre todo, responder a las preguntas más frecuentes que me estáis haciendo tanto familiares como docentes. Esas preguntas que vamos a tratar hoy son, por ejemplo, ¿debo llevar a mi hijo al centro escolar? ¿Está mi hijo o mi hija seguro o segura al 100% en el centro? ¿Qué ocurre si algún alumno presenta algún síntoma? ¿Qué deben hacer el resto de niños de esa clase en la que se ha detectado un caso de COVID-19? ¿La familia de esos niños que han sido aislados por un compañero con COVID también deben aislarse? ¿Qué hago con las actividades extraescolares este curso? Pues estas preguntas vamos a responderlas poco a poco durante el podcast, así que os animo a que os quedéis, que creo que va a estar bastante interesante. Y nada, arrancamos. También deciros que podéis seguirme en Instagram con la cuenta Estuviendo, al igual que dejadme comentarios sobre algún tema que queráis del que queráis que hable, que os resulte interesante. Yo estaré encantado de tratarlo y de hablarlo en algún podcast. También recordaros que estoy en las plataformas de podcast, iVoox, iTunes, Spotify y también en YouTube. Ahí podéis darle me gusta en iVoox, dejar comentarios o valorar el podcast si os gusta mucho con 5 estrellas en iTunes. Pues nada, para empezar, deciros que ya tras 6 meses desde que se decretó el estado de alarma, pues por fin volvemos al centro. En un principio volvimos los profesores, sabéis que los profesores pues comenzamos el día 1 de septiembre y si eres del equipo directivo pues imagínate. Y empezamos con reuniones y demás. Nosotros en concreto estuvimos teletrabajando hasta que se nos hizo la prueba todo el profesorado y también al equipo no docente. Y una vez comprobado que todos ya pues dimos negativos en la prueba de COVID, pues comenzamos la presencialidad en el centro, manteniendo las distancias entre profesores, en reuniones y demás. Ya sabéis que esto es así. Así que nada, tras varias reuniones, pues ya teníamos claro toda nuestra función, cómo iban a entrar los niños, las familias, por dónde iban a entrar, por dónde no. Yo en concreto trabajo en un centro que tiene 3 líneas, A, B y C, y 1.200 alumnos. Entonces, la organización pues ha sido un tanto complicada. Pero la suerte es que es muy amplio, es un colegio muy grande y dispone de muchas puertas por las que dividir los diferentes cursos. Así que estaba todo más o menos bien organizado. Aún así, el primer día fue un lío, porque los padres tenían llenos de nervios, de incertidumbre, aunque ya se lo había explicado por correo, pero, sabes, siempre la puesta en práctica cambia. Los alumnos, por otro lado, pues nerviosos por las indicaciones de sus familiares. No te quites la mascarilla, no toques nada, lávate las manos, no sé qué. Esas preguntas que solo generan estrés y que no dejan que el niño pues disfrute de ese reencuentro con sus compañeros de clase, con sus maestros, con su centro. Y yo creo que llenamos a los niños de dudas y de incertidumbres y le creamos más estrés que bienestar. Pero bueno, en fin, nosotros, por otro lado, preocupados de que los padres entraran por donde tenían que entrar, salieran por donde tenían que salir. Una mezcla de sensaciones, pues, difícil de controlar. Ya el segundo día, la verdad que la cosa fue bastante controlada. Al principio parecía aquello un abismo insalvable, pero el segundo día, pues, parecía un prado verde en un atardecer cálido, ¿no? Fue algo totalmente distinto al primer día. Para bien, por supuesto. Ya todos los padres sabían por dónde tenían que entrar, los niños lo mismo, así que la verdad que muy bien. Entonces, bueno, vamos con las preguntas que han estado haciendo, ¿no? Familiares y docentes, las que más se repiten. Y la primera de ellas la voy a hacer de forma escalonada porque creo que están relacionadas unas con otras. Sería, ¿debo llevar a mi hijo al centro escolar? Lo primero, si tu hijo pertenece a primaria o la ESO, pues ten claro que es obligatorio por ley llevarlo porque es una etapa obligatoria. Etapa de primaria obligatoria o etapa de secundaria obligatoria. Por otro lado, si tu hijo está en la etapa de infantil, pues eso no es una etapa obligatoria. Pero sí digo que si lo has matriculado en el centro, lo ideal sería pues que asistiera. Hay que tener en cuenta que si un alumno también falta varios días, al menos en mi centro nos han indicado que sea así, supongo que en todos los demás, por supuesto, también será igual. Cuando un alumno falta, en mi caso son 2 veces, en otros centros me han establecido algunas más, el tutor tiene la obligación de ponerse en contacto con la familia para averiguar el por qué ese niño o esa niña está faltando a clase, con la idea de informar al coordinador COVID que tenemos asignado desde Sanidad
y evitar pues tener un control, ¿no? Para tener un mayor control de los casos posibles de COVID. Así que ya sabéis que si habéis decidido no llevar a vuestro hijo durante estos días, pues seguramente en breve se pondrán en contacto con vosotros pues para preguntaros el porqué. Por otro lado, muchos padres pues preguntan, oye, pero mi hijo o mi hija van a estar seguros o seguras en el centro al 100%. Está claro que la respuesta a esta pregunta es clara, no. No podemos garantizar la seguridad al 100%. Por muchas medidas que tomemos, por muchas distancias de seguridad, por muchas mascarillas, lavado de manos, etcétera, ningún centro hoy en día puede garantizar al 100% la seguridad de que ese niño no va a contagiarse. Al igual que no se puede garantizar tampoco en ningún espacio público. Es decir, siempre que estéis en contacto con personas, cabe la posibilidad. Lo que sí os puedo garantizar es que los centros educativos son seguros. No al 100%, por supuesto, como acabo de decir, pero son bastante seguros. Y hay que tener en cuenta que esos grupos, burbujas que se acaban de crear en cada clase, no se van a relacionar con ninguna otra clase. Por lo tanto, si hay una clase entera sana, esa clase permanecerá así muchísimo tiempo y si todo va bien, todo el curso entero. Donde reside el problema es cuando el niño vuelve a casa porque las familias pues ya estamos ampliando círculos, estamos cada vez relacionándonos con personas que antes no lo hacíamos y aumentan las posibilidades. Entonces, si un niño, su familia está ampliando círculos y se relaciona con otro tipo de personas, cuando vuelva al centro, pues ahí hay un pequeño riesgo. Pero lo ideal, o sea, si esos niños no se relacionaran nada más que con ellos mismos, durante todo el curso, el riesgo de contagio sería muy bajo. Pero claro, cierto es que cada uno después tiene su vida y no es así. Yo, por ejemplo, soy padre, lo sabéis, que tengo un niño de 1 año y medio, un poquito más ya, y ha empezado la guardería. Nosotros lo estamos llevando a la guardería, tiene pocas horas porque es el periodo de adaptación, es su primera vez que asiste, el pobre entra llorando todavía. Y no, con esa pena, ¿no? Que nos parte el alma a los padres verlo llorar en la puerta, pero bueno, en nuestro caso es necesario, ¿no? Y como digo, nosotros estamos confiando en el centro donde lo estamos llevando y estamos, si todo va bien, lo llevaremos el tiempo que podamos porque pensamos que también para él es muy positivo que se relacione con otros niños y más a esas edades tan tempranas. Así que ya digo, como padre yo tengo esa preocupación, al igual que todos los que estáis escuchando esto, pero por otro lado confío en el centro, que yo creo que es la clave, confiar en que todo el mundo lo está haciendo de la mejor manera posible, ¿no? Además siguiendo unas instrucciones que vienen dadas por el gobierno. Entonces esto nos da pie a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si algún alumno presenta síntomas? O sea, si mi hijo, por ejemplo, presenta síntomas. Entonces, lo he dividido la respuesta en dos partes, porque puede ocurrir que el síntoma sea en casa, es decir, que el niño presente síntomas en casa, o que el niño presente síntomas en el centro. Voy a empezar explicando qué ocurriría si presenta síntomas en casa. Lo primero, el alumno no debe volver ese día a clase, no debe ir a clase, puesto que si tiene síntomas relacionados con COVID no se puede diferenciar una fiebre normal común de una fiebre de COVID-19, por lo tanto debería quedarse en casa, llamar a las autoridades sanitarias y esperar a ver qué os dicen, si os van a hacer la prueba, si no, hacerle la prueba y hasta no tener los resultados, pues no llevar o no volver con ese niño o esa niña al centro escolar. Eso es lo primero. Si el niño presenta esos síntomas en el centro, pues cada centro activará su protocolo de aislamiento para ese alumno y de seguridad. Todos los centros tienen previstas una zona, una sala, normalmente con buena ventilación, en la que se esperará a ese niño ahí hasta mientras se avisan a los familiares. El profesor que lo trate tendrá preparado su equipo EPI para ese uso en concreto y se esperará con él, lo asistirá hasta que vengan sus familiares. Sus familiares tendrán que llevarlo a que le hagan la prueba o esperarán en casa a que Salud Responde, por ejemplo, en el caso de Andalucía, les dé las indicaciones necesarias. ¿Qué debemos hacer o qué deben hacer el resto de niños de esa clase que se ha detectado un caso COVID? Imaginaos que ha dado positivo ese alumno o alumna que hemos dicho.
¿El resto de la clase qué debe hacer? Pues si un niño de la clase de vuestro hijo o de vuestra hija ha dado positivo en COVID-19, el resto de alumnos pues deben de ser aislados también, deben de estar en casa el tiempo necesario hasta que se confirme que esos niños pues también están sanos, que no tienen COVID-19 y ya podrían asistir. También muchas familias me preguntaron que los familiares, ¿no? ¿Qué hacen los familiares de un niño que ha sido aislado porque un compañero ha tenido COVID-19? Pues bien, solo debe aislarse el niño en cuestión. Vosotros sois contactos de contactos, es decir, vuestro hijo con el compañero que ha tenido COVID-19 sería contacto estrecho, por lo tanto necesita un aislamiento, pero vosotros como padres o madres no sois contactos directos, por lo tanto contacto estrecho, quiero decir. Por lo tanto no necesitáis el aislamiento. Sí es cierto que debemos extremar las precauciones en estos casos e intentar cerrar el círculo de relación el máximo posible, hasta que todo se aclare y quede seguro de que no lo tiene, ¿no? Entonces yo recomendaría pues eso, evitar las visitas, sobre todo de personas mayores, en el caso de que esto ocurra. Estemos ante este caso o no, yo estaría siempre por encuentros al aire libre, cuando nos veamos con personas que conocemos o que queremos quedar con algunos amigos, familiares, pues intentar siempre que sean lugares que tengan buena ventilación o que estén al aire libre. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué hago con las actividades extraescolares este curso? Yo os recomiendo, siempre yo digo que doy recomendaciones, por supuesto estos son solo consejos. Yo no soy experto en la materia ni mucho menos, pero yo os aconsejo que las mantengáis, sobre todo aquellas que sean al aire libre. Porque ya daros cuenta que el contagio en ambientes abiertos pues menos usual. Y si conseguís que vuestro hijo cambie la actividad a punto de cruz por lanzamiento de martillo, pues mucho mejor, ¿no? Intentad que siempre sean actividades pues que estén en lugares ventilados. Así que nada, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme. Sabéis que la mejor manera, si os ha gustado el podcast, la mejor manera de agradecérmelo sería difundiéndolo a otras familias para que también puedan escuchar estos consejos y que les sea útil. Y recordaros que para cualquier consulta, para cualquier cosa que tengáis en la mente, me la podéis transmitir a través de la cuenta de Instagram Estuviendo, de la página web estuviendo.es o del correo estuviendo@gmail.com. Así que nada, muchas gracias a todos por dedicarme este rato. La verdad que lo hago por vosotros y para vosotros y es mi único fin. Así que si os sentís a gusto con lo que escucháis y os gusta además, yo ya me siento satisfecho. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Repito, recordad ser felices. Hasta el día siguiente. Adiós.